el entendimiento de lo que se propone, de la propuesta final y de por qué se llega a esa propuesta. En definitiva, la obra es un anecdotario de vida, es un proceso de lucha personal por el cambio, entendiéndolo como una mejora social. Hasta tal punto tiene sensibilidad, enmarcada, curiosamente, en alguna manifestación llamativa, puesto que tu interés, y te hablo de tú, por estas materias ya vienen de la infancia, tal y como expresas en la obra, dices que en una conversación con tu abuelo te explicó por qué, según tú, con edad infantil, entendías que era rico y qué significaba ser rico. Y tu abuelo te contestó: el dinero solo es importante cuando no tienes suficiente si te falta. Puedes tener grandes problemas y conseguirlo puede convertirse en una obsesión de la que es difícil librarse. También puede ocurrir que tengas mucho, pero no cuentes con nada más por lo que sentirte orgulloso. Por lo tanto, desde la infancia ya estabas preocupado por estas materias, indudablemente. Hay una cuestión que me ha llamado la atención, porque este libro es un libro de valores, Actualmente oímos en diferentes medios que estamos no solo en una crisis económica, sino también en una crisis de valores. Y en el libro se hace una referencia, me atrevería a decir que algo extensa, sobre la Ilíada. ¿Qué pinta la Ilíada en esta obra? Hombre, en primer lugar, hace referencia a ella porque la leyó, y la leyó en un momento relativamente temprano. Y una de las cuestiones que interpreto, que quieres expresar con hacer referencia a la Ilíada, es que la Ilíada se desarrolla en un contexto de valores diferentes. Por lo tanto, la Ilíada tiene cierta trascendencia, el hecho consistente en que haga referencia a ella. También en el libro, lógicamente, como tiene ese apunte biográfico, habla de los años 60 y de los años 70 y del nacimiento reciente de la libertad en España. Es, en definitiva, una descripción de la evolución social y de cómo nos hemos ido introduciendo cada vez más en una sociedad basada en criterios neoliberales e incluso neoliberales conservadores. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una sociedad regida por criterios neoliberales, estamos hablando de algo muy importante. Bajo también mi punto de vista, cuando se habla de una sociedad neoliberal, se está hablando de que el individuo debe de evolucionar solo. Es decir, la filosofía o la política neoliberal lo que defiende es que no debes de depender necesariamente de la sociedad, sino salir por ti mismo de tus diferentes situaciones de vida. De ahí vienen esas palabras tan utilizadas actualmente como la palabra emprendedor, la palabra competitividad. Estamos inmersos en un ámbito capitalista que se fagocita a sí mismo. Una de las críticas que entiendo que igualmente se sacan de la novela consiste en la evolución que también ha tenido en estos años la política capitalista. Antes sabíamos, más o menos, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Un día se cayó un muro y nos hemos descolocado todos. El neoliberalismo ha avanzado con tal intensidad que todos los que estamos aquí y todos los que conforman nuestra sociedad occidental, civilizada y desarrollada, tenemos que depender cada vez más de nosotros mismos, sin un apoyo social. A este respecto me voy a atrever a hacer referencia a algunas teorías, ya no tan modernas, pero muy significativas, que se están desarrollando en este proceso de evolución. Me atrevo a hacer referencia a la teoría de la complejidad. Hay muchos autores que actualmente hablan de la teoría de la complejidad. Entre ellos está Frijot Capra, que es un físico y novelista, escritor muy reconocido, también os aconsejo la lectura de sus obras. Está Edgar Morin, que es un catedrático francés muy impulsor de estas teorías. La teoría de la complejidad, en definitiva, viene a defender que no hay nada individual, que todo está interrelacionado. Por mucho que queramos ser individuales, no podemos serlo.
Por lo tanto, resulta un poco contradictorio que en un Estado globalizado, en un Estado complejo, se defiendan teorías cada vez más dirigidas al neoliberalismo, al individualismo, a la supervivencia individual. Vamos a tener que avanzar en este camino probablemente sobre la base de criterios que nos hagan volver en cierto modo al mundo de Sartre, que defendía criterios existencialistas, o quizás para salir de determinados pozos defender teorías como las que defiende Viktor Frankl con su obra El sentido de la vida. Quizás tenemos que encontrar bastante más sentido a la vida. Esta obra da mucho sentido a la vida, favorece la reflexión, que nos hace bastante falta, porque cada vez más tenemos que vivir muy deprisa y cada vez más reflexionamos menos. Voy a añadir que este libro es un canto a la libertad. Curiosamente, Stuart Mill, que es reconocido defensor, o fue un reconocido defensor de la libertad, persona que, como bien sabéis, fue un filósofo del siglo XIX, fue defensor de la libertad, fue defensor de los impulsos y derechos de las mujeres, fue un defensor de la caída de la esclavitud. Curiosamente, el amigo Stuart Mill, con 12 años, estudió a Aristóteles y a Hobbes y escribió la historia del gobierno de Roma, e incluso un libro en verso que pretendía ser la continuación de la Ilíada. Con lo cual hay coincidencias, libertad e interés por los valores, e incluso hasta leíais los mismos libros. Stuart Mill también defendía criterios de la utopía. Decía que el futuro es de los utópicos y daba ejemplos. Entre ellos citaba a Sócrates. Sócrates, gran filósofo, tuvo que optar en la sociedad en la que vivió, vistas sus perspectivas utópicas y de formación de la juventud en esa dirección, tuvo que optar por ser condenado al suicidio. Sin embargo, hoy Sócrates es un grandísimo filósofo que ha influido e influye en nuestra sociedad avanzada occidental. En esta línea, en la línea de la libertad y en la línea de la utopía, voy a citar otra referencia que nuestro amigo Gregorio hace igualmente en el libro, en el que manifiesta que las creencias cambian poco a poco. Dice, salvo excepciones muy contadas a lo largo de la historia, las creencias solo cambian poco a poco. Los grandes saltos son muy difíciles y la mayoría de las personas con talento para concebir un mundo mejor son ignoradas y vilipendiadas. Hombre, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Por lo menos que no te ocurra a ti. Pero, indudablemente, la novedad, el cambio visto como una mejora, no suele ser fácil de defender en determinadas situaciones y en la que vivimos hoy, pues tampoco. Por último, voy a hacer una referencia a que este libro es, como he dicho, una propuesta, pero una propuesta basada en el estatus político en el que hoy se vive, estatus político en el que se vive, siempre hablo del mundo occidental civilizado y en concreto hablo de nuestro país. Vivimos en un Estado democrático con procesos electorales. Incide, y con datos, sobre los procesos de financiación de los partidos políticos. Y también hace una muy puntual referencia, inteligente referencia, a la repercusión que tiene el hecho de que dicha financiación condicione el cumplimiento de los programas electorales. Por último, hago una referencia también de la obra de Gregorio, en la que cita algo que, bajo mi punto de vista, efectivamente, tiene una notoria influencia en el desarrollo de la actividad política democrática en el mundo, que es la referencia siguiente. Dice, desde 1976 en Estados Unidos es lícito para particulares y empresas
hacer todo tipo de gasto publicitario en los medios de comunicación durante las campañas electorales en apoyo de los partidos políticos. Esto es así porque una sentencia del Tribunal Supremo consideró que eso supone un aspecto de la libertad de expresión. Hombre, todos vemos en las películas americanas, en los medios que provienen del mundo anglosajón americano, que las empresas, los lobbies, etcétera, apoyan a uno u otro candidato presidencial. Y claramente lo hacen. Es decir, hay una clara transparencia respecto a ese tipo de comportamiento. Puede ser discutible o no. Yo, desde luego, entiendo que es enormemente discutible. Pero, ¿qué ocurre cuando eso pasa exactamente igual, sin transparencia? Bastante más complicado, ¿verdad? Pues sobre esta materia, evidentemente, incide Gregorio en su obra. Hace una mención al movimiento del 15M. Desde luego, tengo que reconocer que el esfuerzo que realizaste y realizas en ese movimiento es muy grande. También tengo que decir que percibo algo de desánimo, porque evidentemente cualquier movimiento social necesita socios, y los socios es la ciudadanía, y el grado de respuesta nunca puede ser mudo. Por lo tanto, sí se detecta en la obra una sucesión de iniciativas que no fructifican por esa dormidera existente en la sociedad, hasta el punto de que tú mismo dices que en un momento dado te quedas paralizado. Y este libro es esa propuesta como una salida más, como una iniciativa más a ese movimiento, por una parte, y, desde luego, una iniciativa de carácter personal que hasta el día de hoy cumple o concluye, ojalá siga durante mucho tiempo, ese esfuerzo personal por el cambio para la mejora. Son muchas voces para escuchar sin estructura en el movimiento. ¿Hace falta que haya líderes o que deba regirse por un sistema asambleario distinto? Son interrogantes que también me han surgido. Quizás es posible que el movimiento 15M no se desarrolle del mismo modo por ese proceso de cambio y por la ausencia de líderes y, desde luego, sin ninguna duda, bueno, no digo que no tenga líderes, pero no líderes en el sentido al cual estamos acostumbrados. Y, desde luego, sin el apoyo ciudadano suficiente. Por tanto, este libro, digo que es esa apuesta nueva de cambio, es una vía diferente para intentar optar por una salida, como se dice en la obra. Bueno, y ya, ahora de verdad, por último, añado que el libro finaliza haciendo referencia, incluso aporta, creo que decir el final tampoco tiene importancia porque no es una novela. Finaliza, o en su parte final, hace referencia a un correo electrónico para que haya procesos o una web, perdón, para que haya procesos de adhesión a una iniciativa. La iniciativa consiste en la posibilidad de que entre periodos electorales la ciudadanía tenga capacidad de opinión, de decisión, por conducto de la fórmula de recogida de firmas, de conseguir que el Parlamento no paralice las iniciativas legislativas populares, que actualmente su regulación es muy dura en cuanto al número de firmas requeridas y cuando llega al Parlamento se ven paralizadas. Por lo tanto, se está haciendo una propuesta en el sentido de que se modifique la regulación legal y que se permita, entre periodos electorales, a la ciudadanía optar por distintas opiniones, ser críticos y pretender cambios, no esperando necesariamente a el próximo voto. No